Paz a vosotros. Pueden tomar sus asientos, queridos hermanos. Una vez más es un gusto, primeramente, nuevamente ver a nuestros hermanos que hace 8 días no estuvieron con nosotros, pero que gracias a Dios ya están de regreso con nosotros, hermanos. Dios nos ha traído con bien y es una misericordia de nuestro Dios. El canto, hermanos, decía en una de las frases, el último canto: ven a Él. ¿Y qué se necesita hacer para venir a los pies de nuestro Salvador? Y el título del tema, hermanos, dice: un corazón contrito y humillado, Dios no despreciará. Y eso es lo que se necesita, hermanos, en nosotros los hombres. Un corazón contrito y humillado para venir delante de nuestro Salvador. De otra forma, no se puede. No se puede porque el orgullo, el egoísmo, la vanidad del hombre es demasiada, hermanos. Y mientras no se quebrante delante de nuestro Creador, no se podría. El significado, por ejemplo, hermanos, de contrito, vamos a empezar con los significados. Dice que es tener dolor, pena y arrepentimiento por una falta cometida. Eso quiere decir contrito. Y el significado de humillado es abatir o quebrantar el orgullo y la altivez de alguien. Eso es lo que quiere decir un corazón contrito y humillado. Dios nos tiene que quebrantar ese orgullo, esa altivez que a veces tenemos. Y cada que nosotros faltamos, hermanos, delante de nuestro Dios, tendríamos que sentir eso: pena, dolor, por haber faltado a nuestro Dios. Vamos a empezar con una hermosa historia, hermanos. Me gusta mucho esa historia. Y vamos a empezar con el libro de Samuel, segundo libro de Samuel. En el capítulo 11, vamos a leer del versículo 1 al versículo 5, hermanos. Pueden estar sentados, nomás así tomen su escritura, hermanos. Y la bendita palabra de nuestro Dios dice así: aconteció a la vuelta de un año, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y a sus siervos con él y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y pusieron cerco a Raba. Mas David se quedó en Jerusalén. Y acaeció que, levantándose David de su cama a la hora de la tarde, paseábase por el terrado de la casa real, cuando vio desde el terrado una mujer que se estaba lavando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y dijéronle: aquella es Batseba, hija de Elián, mujer de Uría Eteo. Y envió David mensajeros y tomóla. Y así que hubo entrado a él durmió con ella. Purificóse luego ella de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y enviólo a hacer saber a David diciendo: yo estoy embarazada. Bueno, hermanos, vemos que así empieza esta historia. Vemos que un día que no salió David a la guerra, vemos que él estaba muy relajado, se paseaba,
Dice que vio una mujer que le llamó la atención. Y él mandó a sus siervos y a preguntar quién era. Y ellos le dicen quién era. Y vemos que David la manda a traer, duerme con ella y la mujer le manda a avisar: he concebido, estoy embarazada. Empezamos a ver, hermanos, cómo David, dice la Escritura, que él es un varón conforme al corazón de Dios. Y es cierto, hermanos, David fue un hombre apegado a nuestro Dios. Igual que cualquiera de nosotros, estamos en esta tierra, hay tentaciones, hay malos deseos. David, él conocía bien la ley de nuestro Dios, hermanos, porque todos los reyes tenían que saber la ley de nuestro Dios y tenían libros de la ley de nuestro Dios que ellos estudiaban. Él sabía bien eso. Él sabía que esa mujer era casada. No solo eso, hermanos, era esposa de uno de sus soldados, de un hombre fiel. Pero a él no le importó. Él dice que durmió con ella. Y una vez que hicieron todo eso, ella se purificó y se fue, como si nada hubiera pasado, hermanos. Como muchas de las veces, a lo mejor nos pasa a nosotros así, de esa forma, ¿verdad, hermanos? Como que cometemos faltas, pero nadie nos miró. Y pensamos, no pasa nada. Y más si pasa un tiempo, un mes, 2 meses, 3 meses, no pasa nada. Y eso es lo que le pasó a David. Él, ideando, cuando la mujer le dice que ella está embarazada, dice: ahora hay un gran problema. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Y él dice que manda a traer su soldado, hermanos, lo invita a comer con él, a tomar con él. Y vamos a seguir leyendo ahí del versículo 8 al versículo 11, cómo David empezaba a tramar su mentira, hermanos, para no ser descubierto. Dice: después dijo David a Uría: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Uría de la casa del rey, vino tras él. Comida real, mas Uría durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Uría no ha descendido a su casa. Y dijo David a Uría: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Uría respondió a David: el arca e Israel y Judá están debajo de tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor sobre la haz del campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Vemos cómo David, hermanos, empieza a tramar la mentira
para no ser descubierto. Pero parece que nuestro Dios, hermanos, no lo permite. Y otra cosa de Urías, hermanos, le demuestra a David la fidelidad y el amor a su prójimo. Vemos que él dice, ¿cómo el arca va a estar allá? Judá, Israel, Joab y todos los soldados están allá a la intemperie. Y yo voy a entrar, dice, voy a comer y voy a estar con mi mujer. No. Y eso es fidelidad, hermanos. Eso es amor. Vemos cómo David, hermanos, en el capítulo 12, vamos a leer del versículo 1 al 14. Vamos a leer todo lo que pasó, hermanos. Acá, fíjese bien, hermano, cuando tiene esta plática con el profeta, ya había pasado casi un año de eso. Pero David no decía nada. Y él pensaba que esto no iba a salir, hermanos. Él pensaba que nadie se había dado cuenta, que no iba a ser descubierto lo que él había hecho. Y dice, ya casi un año que pasó, todo tranquilo, salió bien el plan, no fui descubierto. Pero como a Dios nada se le pasa, hermanos, y al que ama reprende, miren lo que sucede, hermanos. Y envió Jehová a Natán a David, el cual, viniendo a él, díjole, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, mas el pobre no tenía más que una sola cordera, que había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno, y teníala como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y él no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar al caminante que le había venido, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y aderezóla para aquel que le había venido. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y que él debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl. Yo te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Demás de esto, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto es poco, yo te añadiré tales y tales cosas. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a cuchillo, y tomaste por tu mujer a su mujer, y a él mataste con el cuchillo de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer.
Así ha dicho Jehová: he aquí yo levantaré sobre ti el mal de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista de este sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y delante del sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas, por cuanto con este negocio hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido morirá ciertamente. Bueno, vemos, hermanos, que ya había pasado casi un año. Y es necesario que a veces, aunque haya pasado el tiempo, va a llegar un momento en que nuestro Dios, quiéramos o no, hermanos, nos va a visitar sobre todo lo que estemos haciendo. A Él no se le olvida nada, hermanos. Es grande en misericordia y por eso a veces tarda, detiene su ira, detiene su enojo para con nosotros. Pero de que el juicio va a llegar, tarde o temprano, hermanos, va a llegar. Aquí vemos cómo este profeta Natán, hermanos, le cuenta esa hermosa historia al rey David. Y entonces vemos, dice que el furor, el enojo de David se enciende y da la sentencia. Dice: ese hombre debe de morir. Pero cuando David estaba haciendo ese pecado, ese mal acto, hermanos, Él no se acordó de la misericordia, ¿verdad? Él no se acordó que estaba haciendo mal delante de nuestro Dios. Y así nos pasa muchas veces a nosotros. Nos enojamos cuando otro peca, cuando otro nos ofende, cuando vemos cosas que no son agradables, nos enojamos. Pero cuando nosotros estamos haciendo esas cosas, ni siquiera, hermano, nos gusta que nos llamen la atención. Y en lugar de tener el corazón humillado y contrito por haber faltado, seguimos en el mismo camino. Eso es lo que le estaba pasando a David. Él seguía. Pero cuando el profeta, hermanos, lo enfrenta, él dice: he pecado contra Jehová. Pero la pregunta es, ¿él no se había dado cuenta antes, hermano, que ya estaba pecando? ¿Por qué hasta que lo enfrenta el profeta, él dice: he pecado contra Jehová? Si antes él sabía que lo que había hecho estaba mal, él tenía que haber pedido perdón a Dios por el acto que él había hecho antes, hermanos. Pero no fue así. Pero de todos modos, Dios en su misericordia manda al profeta y le hace saber el negocio. Y no solo eso, hermanos,
Fíjense bien, después de un año parecía que a David le salía bien todo, iba bien, pero ahora el Señor le da una sentencia, y no cualquier sentencia, hermanos. Le dice: ahora no se apartará la espada de tu casa, dice. No se apartará. Y si nosotros seguimos leyendo toda la escritura, hermanos, la historia de David, y vemos cómo fue un hombre, hermanos, que sufrió. Su hijo uno de sus hijos violó a su hermana. Otro de sus hijos mata a su hijo, a su hermano. Uno de sus hijos de David buscaba a David para matarlo. Y cuando nosotros leemos así, hermanos, no le damos mucha importancia ahí, pero cuando usted medita en todo esto, usted se da cuenta, hermanos, cómo el corazón de David había sido quebrantado y humillado. Estaba contrito ese corazón y estaba humillado a causa de su maldad que había hecho. Y vemos que él tuvo un cambio, hermanos. Él se apegó a nuestro Dios con todas sus fuerzas. Todos esos hermosos salmos que él escribió, cuando los leemos, hermanos, vemos cómo él le da gloria y honra a Dios. Y aunque nuestro Dios le dice que no iba a morir y que él había perdonado su falta, pero también, hermanos, fíjense el dolor de David, porque Dios le dice: pero el hijo que te nacerá o que te ha nacido, ¿es cierto? Morirá, dice, no va a vivir. Y Dios se lo cumplió a David, hermanos. Por eso es que hay que tener mucho cuidado, hermanos, en nuestra vida diaria, en todo nuestro vivir. Dios nos ha tenido paciencia, tal vez muchas faltas que hemos cometido, muchas. Pero no sea, hermanos, que un día Él nos llame a cuentas y no podamos resistir, hermanos. Porque si usted se pone a pensar tantito en lo que resistió David, de todo lo que le vino, hermanos, después de haber hecho esa grande falta, a lo mejor si a alguno de nosotros nos vinieran esas tempestades, calamidades, esas pruebas, esos castigos, créanme que muchos de nosotros, hermanos, ya no estaríamos aquí a lo mejor. Porque es más fácil correrle al problema, enfrentarlo el problema. David sabía que había hecho mal y enfrentó las cosas. Aunque Dios lo tuvo que descubrir, pero las enfrentó al final, hermanos. Y muchas veces nosotros podríamos decir: pero nosotros no haríamos eso que hizo David, ¿verdad, hermanos? De tomar la mujer de otro hermano. O de matar a alguien. Yo creo que no llegaríamos hasta ese punto nosotros. Pero vamos a ver una forma, hermanos, de hacer esos adulterios, de matar aún a nuestros propios hermanos en la iglesia. Vamos a verlo, hermanos. Primera de Juan, capítulo 3, verso 15, hermanos.
Primera de Juan, capítulo 3, verso 15. A veces nosotros decimos, no, nosotros no vamos a hacer eso que hizo David. Pero, hermanos, a veces sin darnos cuenta lo estamos haciendo. Pero a veces no nos interesa porque como no se ha hecho el acto, no hemos matado físicamente, literalmente, pues no hay problema. No hemos de enfrentar a la ley porque no lo hemos hecho. Pero a las manos de nuestro Dios vamos a tener que enfrentar eso, hermanos. Primera de Juan, capítulo 3, verso 15 dice así: cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permaneciente en sí. Así que usted no mata a su hermano literalmente con un cuchillo, con una pistola. Pero hay una forma de matarlo, hermanos, que dice nuestro Dios que es tan grave como si lo hicieras literalmente. Es la misma falta, hermanos. ¿Y cuántas veces dentro de la iglesia estamos así, hermanos? A lo mejor aborreciéndonos unos a otros. Pero nosotros pensamos que no va a pasar nada, porque no le estoy haciendo ningún mal. Pero delante de Dios ese es el problema, hermanos. Cuando Él le diga, ¿sabes qué? Mataste como a 10 hermanos. Ahora, ¿cómo vas a obtener la vida eterna? Porque dice que los homicidas no pueden tener vida eterna. Por eso, hermanos, es que para que nosotros dejemos de odiarnos unos a otros, hace falta eso. Que nuestro corazón sea contristado, hermanos. Que nuestro corazón sea humilde. Porque a veces, hermanos, los rencores, los odios vienen muchas veces porque quiero ser mejor que mi hermano o me creo mejor que mi hermano, puedo más que mi hermano. Hermanos, nadie puede si no le es dado por nuestro Dios. Nosotros solos nada podemos hacer. Y Dios lo dice, para el hombre todo le es imposible. Pero no para Dios, hermanos. Otro caso en San Mateo, capítulo 5, versículo 22 al 24. San Mateo capítulo 5, versos 22 al 24 dice así: mas yo digo que cualquiera que se enojare locamente con su hermano será culpado del juicio, y cualquiera que dijera a su hermano raca será culpado del consejo. Y cualquiera que dijere fatuo será culpado del infierno del fuego. Por tanto, si trajeres tu presente al altar y allí te acordares de tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu presente delante del altar y vete. Vuelve primero en amistad con tu hermano y entonces ven y ofrece tu presente.
Nos damos cuenta, hermanos, de la importancia para nuestro Dios, que es que vivamos todos en unidad, en amor. Es vital, es importante para nuestro Dios. Por eso Él dice, deja tu presente ahí. ¿Para qué me vas a traer algo que yo no voy a recibir? ¿Para qué te estás esforzando en traerme cosas que yo no te voy a aceptar? El consejo de Dios es primero, ve, está en paz con tu hermano, ven, y yo voy a recibir lo que tú me traigas. ¿Por qué muchas veces oramos, ayunamos y no pasa nada? Muchas veces, hermanos, porque es automático lo que hacemos. Es porque me invitaron a hacerlo, yo también lo voy a hacer. Pero el corazón sigue igual, de altivo. Y dice Dios, no, yo no puedo tomar eso que tú me traes, ni aceptar eso, porque tu corazón no es contrito, no es humilde. San Mateo capítulo 5, versos 28 al 29. Una forma, hermanos, a lo mejor decimos que, como le decía hace un rato, nosotros no vamos a agarrar a otra mujer que no sea mi esposa. Pues miren lo que dice Cristo, hermanos. Por eso hay que tener mucho cuidado afuera, donde quiera que estemos siempre. San Mateo capítulo 5, versos 28 y 29 dice así: Mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te fuere ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, que mejor te es que se pierda uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Vemos, hermanos, como hasta en eso, hermanos. Y cuando dice el hombre que mirara a una mujer, más ahora como está el mundo, hermanos, de depravado, de suciedad afuera, nosotros somos más expuestos todavía, hermanos, a ir de adulterio en adulterio, de adulterio en adulterio, no físico, pero sí visualmente, hermanos. ¿Cómo evitar todo eso? ¿Cómo se logra todo eso? La palabra lo dice, hermanos. Cada que nuestros ojos vayan a mirar, acuérdese, usted al hacerlo, hermano, después de estar una vez, dos veces haciendo las mismas cosas, usted se va a sentir después adolorido, apenado. Cuando nosotros, hermanos, muchas veces hacemos algo y sale a la luz, ustedes saben la vergüenza, hermanos, el dolor que siente uno al haber sido descubierto. Pero como no pasa eso, pues no nos arrepentimos, no nos contristamos, todo va bien. Un corazón contrito y humillado es como el que tenía el Señor Jesús, hermanos. Él es el ejemplo a seguir. Todo lo que oigo del Padre, eso hago, dice. Todo.
Y cuando Él iba a ser crucificado, hermanos, teniendo el poder, teniendo la autoridad y teniendo todo para poder llamar a ángeles para destruir el mundo, Él dijo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, que pase, pero si no, que no se haga como yo quiero, sino tu voluntad. Cuando nosotros logremos eso, hermanos, vamos a ser verdaderos hijos de Dios, verdaderos cristianos que aman a Dios. ¿Cuál es la parte, hermanos? ¿Cuál es lo opuesto a un corazón contrito y humillado? Vamos a ver Isaías 48, verso 4, hermanos. Isaías 48, verso 4. Todo lo contrario a un corazón contrito y humillado, hermanos. Nuestro Dios le hablaba al pueblo, le hablaba y bueno, dice así: porque conozco que eres duro y nervio de hierro tu cerviz y tu frente de metal. Porque conozco que eres duro y nervio de hierro, tu cerviz y tu frente de metal. Y sabemos, hermanos, que la cerviz es la parte que sostiene el cuello, hermanos. Y Dios lo que le estaba queriendo decir a sus hijos: ustedes no saben ser humildes, ustedes son orgullosos, ustedes por nada se quebrantan, no entienden, no razonan. Por eso les dice que Él tiene la frente como de metal, hermanos, algo duro, algo que no entra, nada aquí, no entra. Y muchas veces, aunque a nosotros, hermanos, sábado tras sábado se nos da un consejo, muchas veces, ¿qué creen que decimos? De nuevo lo mismo. Pero ¿por qué nuestro Dios pondrá las palabras en sus hijos que de nuevo repitan lo mismo? ¿Por qué? ¿Acaso los hermanos ya no tienen más que predicar? Hermanos, a veces, muchas veces, porque el pueblo está rebelado, está de rebelde contra su Creador, y muchas veces Dios tiene que usar las palabras y esparcirlas, pero muchas veces se cumple lo que la palabra de nuestro Dios dice: duro de cerviz y frente de metal. A nosotros, en realidad, hermanos, muchas veces no nos interesa en serio a veces la palabra de nuestro Dios. Muchas veces nos venimos, nos sentamos, estamos aquí y, oye, ¿de qué habló? No sé, hermano. ¿Y qué textos dio? No me acuerdo bien, hermano. ¿Saben por qué, hermanos? Porque ese corazón de nosotros sigue duro, sigue rebelde, sigue de necio. No queremos tener un corazón como el del Señor Jesús, que era obediente en todo, hermanos. Y todo eso nos va a pasar revista, todo eso nos va a traer consecuencias, hermanos. Veamos Zacarías capítulo 7, miren cómo habla el Señor a sus hijos, hermanos. Zacarías capítulo 7. ¿Por qué es importante que el corazón del hombre se quebrante, se contrista delante de nuestro Dios? ¿Por qué, hermanos? ¿El bien para quién es? Cuando yo logro que mi corazón sea contrito y yo me humille delante de mi Dios, ¿para quién es el bien? ¿Para Dios? Es para nosotros, hermanos. Capítulo 7, versículo 11.
Dice así, hermanos. 11 y 12 vamos a leer. No, al 13 vamos a leer. Dice así, hermanos. Pero no quisieron escuchar, antes dieron hombro revelado y agravaron sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras de Jehová de los ejércitos. Enviaba por su espíritu, por mano de los profetas primeros. Por tanto, hecho grande castigo por Jehová de los ejércitos. Y aconteció que como él clamó y no escucharon, así ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Dice que Dios mandaba por medio de sus profetas su palabra a todos, hermanos. Pero dice que el pueblo no quería escuchar. Él quería seguir en su necedad. Él no se quería quebrantar. Él no se quería humillar delante de su Dios. Y si vamos al tiempo de ahora, muchos de nosotros no queremos quebrantar el corazón. No queremos humillarnos delante de nuestro Dios. El día que eso pase, hermanos, ¿saben qué va a suceder? Esta iglesia va a estar llena. Nosotros tengamos un corazón contrito, un corazón humillado. Un corazón humillado es un corazón también agradecido para con nuestro Dios. ¿Por qué faltan muchos? Tenemos que pensar, tenemos que examinar qué estamos haciendo, hermanos, porque miren, cuando el corazón es contrito, es humillado, vamos a ver las promesas de Dios. Salmos 34, hermanos. Salmos capítulo 34. Verso 18 dice así, hermanos. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salvará a los contritos de espíritu. ¿Usted quiere que Dios esté a su lado, hermanos? ¿Usted quiere que Dios lo salve? ¿Usted quiere que Dios lo proteja, que esté siempre ahí? ¿Qué tenemos que hacer? Tener el corazón contrito y humillado delante de nuestro Creador. Isaías 66, verso 2, hermanos. Vamos a ir viendo, mire, ya casi acabamos, hermanos. No se canse. Ya trabajó mucho, ya Dios lo bendijo. Ahora escuche también la palabra de nuestro Dios, que es alimento para el alma y vivifica nuestros huesos, nos da energía y nos hace felices y para servir a nuestro Dios, hermano. Isaías capítulo 66, verso 2 dice así: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Mas aquel miraré, que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Nos damos cuenta, hermanos, dice, a este miraré. Pero se necesitan características buenas para que Dios nos mire, como Él dice, a este miraré. Al que tiene un corazón humilde y que tiembla a mi palabra. ¿Qué es temblar a su palabra de nuestro Dios? Es escucharlo con atención y poner por obra su voluntad, hermanos. Que tengamos miedo de pecar contra nuestro Dios. Que nunca se nos ocurra tener en poco la palabra de Dios. Decía el apóstol Pablo, con temor y temblor guardo mi salvación. Así nosotros tenemos que tener esa idea, hermanos, o
ese deseo, como Pablo, con temor y temblor debemos de guardar nuestra salvación. No es cualquier cosa la salvación que el Señor nos ha dado, hermanos. No se pagaron millones por nosotros. Se pagó la sangre de Cristo Jesús por cada uno de nosotros. Si a usted se le hace poco eso, como dijo a nuestro Dios a David, y si esto fuera poco para ti, te hubiera dado más. Pero yo no creo que nadie se atreva a decir, hermanos de nosotros, que la sangre del Salvador fue poco precio para pagar nuestras vidas, nuestras culpas. Así que, hermanos, humillémonos delante de nuestro Dios. Vamos a ir acabando, hermanos. Salmos, capítulo 51, hermanos. Vea, hermanos. Es más, usted lo puede usar como una oración hacia nuestro Creador cuando usted le falte, cuando usted ofenda a nuestro Dios, cuando usted ofenda a su hermano y quiera reconciliarse con Dios. Vamos a leer el Salmo 51 del verso 1 al 17, hermanos. Dice así: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí, y a ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré emblanquecido más que nieve. Hazme oír gozo y alegría, y recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salud, y el espíritu libre me sustente. Enseñaré a los pecadores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salud. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres tu sacrificio que yo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son al espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Bueno, hermanos, un hermoso salmo, hermanos, una hermosa confesión de David, y por eso es que ahí vemos en ese hermoso salmo, hermanos, cómo David se arrepintió. Usted, a través de la palabra de nuestro Dios, ha visto que David volvió a hacer el mismo pecado, hermanos. No, él aprendió bien. Y todo lo que fue escrito es para nuestra enseñanza, hermanos, para que aprendamos a no hacer las mismas cosas. En su misericordia Dios ha escrito todo. Así que nosotros tenemos, como David, la última decisión, hermanos. ¿Queremos agradar a Dios o lo queremos desagradar?
queremos obedecerlo o obedecerlo. Nosotros tenemos la última palabra y nuestro Dios tiene el último pago, hermanos. Así que pensemos, andemos con un corazón contrito y humillado, que en todos estos días hace mucha falta, hermanos. Que Dios los bendiga y paz a vosotros.